buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la asignatura Laboratorio de Tributación. En el módulo 2 vamos a estar tratando algunos aspectos fundamentales importantes en lo referido al sistema tributario nacional. Bien, comenzaremos entonces por tratar algunos aspectos, como por ejemplo, recordando los principios constitucionales del sistema tributario venezolano, en los cuales nos vamos a encontrar establecida en la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el principio de progresividad, generalidad y legalidad. Es importante tomar en cuenta que en el principio de la progresividad se trata de la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente. El principio de progresividad lo encontramos establecido en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, tenemos el principio de la generalidad. En este principio, nosotros vamos a tomar en cuenta lo establecido, referido, como su nombre lo dice, en términos generales, a que toda persona tiene el deber de coadyuvar con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley, establecido en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, nos vamos a encontrar que pues, no puede cobrarse ningún impuesto, tasa, contribución alguna que no esté establecido en una ley, ni concederse exenciones o exoneraciones, que recordamos son beneficios fiscales, mientras que no estén previstos en las determinadas leyes. Igualmente, dentro de estos principios, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, como ya hemos mencionado a manera de refrescamiento, que la clasificación de los tributos en nuestro país se hace con base a impuestos, tasas y contribuciones especiales. Bien, que estos tributos son prestaciones exigidas en dinero por el Estado en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines, que vienen dirigidos a la satisfacción de las necesidades públicas o colectivas. Dentro de la clasificación de los tributos nos encontramos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Bien, así como ya nosotros en nuestra clase anterior pudimos definir, pudimos observar, caracterizar cuáles son los elementos fundamentales de esos impuestos, tasas y contribuciones, el día de hoy vamos a estar tratando en forma general los impuestos nacionales más importantes que existen en nuestro sistema tributario nacional para entonces poder nosotros tener presente cuáles son los elementos, las características fundamentales, de qué manera se aplican estos impuestos. En primer lugar, nos encontramos con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, recordamos que es un impuesto directo, bien, que toma en cuenta la capacidad contributiva de ese contribuyente, que constituye un impuesto personal directo que grava el enriquecimiento neto anual obtenido por las personas, bien sean naturales o jurídicas, por causas generadas en el país y que también contempla dentro de sus principios, como ya pudimos también comentar, el principio de la renta mundial. Este impuesto sobre la renta, recordemos nosotros, viene a estar formado por el conjunto de ingresos gravables que percibe una persona, bien sea natural o jurídica, que este conjunto de ingresos puede derivarse tanto de la venta de bienes, de las prestaciones de servicios, o también, por ejemplo, la renta que se obtiene, los ingresos que se obtienen por el libre ejercicio de la profesión, denominado honorarios profesionales, o por ejemplo también en el caso de los ingresos que se obtienen bajo relación de dependencia, es decir, ingresos por sueldos y salarios. Entonces, este impuesto sobre la renta está constituido en una declaración que hacemos de forma anual, con un plazo de los primeros 3 meses seguidos del cierre del ejercicio económico que se viene normalmente a conformar para el 31 de marzo. El ejercicio civil que se contempla del 1 de enero al 31 de diciembre, con cierre a esa fecha, pues los 3 meses siguientes serían al 31 de marzo para la declaración de impuestos sobre la renta. Sin embargo, también podemos encontrar que existen, por ejemplo, empresas, personas jurídicas que tienen un ejercicio económico diferente. Puede ser que termine en una fecha diferente al 31 de diciembre. Entonces, allí tomamos en cuenta el plazo para presentar la declaración los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico.
Recordamos que este impuesto sobre la renta también permite a los contribuyentes tomar en cuenta en su declaración algunos otros elementos técnicos, como por ejemplo en el caso de las personas naturales, los llamados desgravámenes y rebajas por cargas familiares. Los desgravámenes que si recordamos también como elementos fundamentales están constituidos por dos tipos de desgravámenes. Un desgravamen único y un desgravamen detallado. Un desgravamen único que se corresponde con 774 unidades tributarias y un desgravamen detallado que se corresponde con algunos conceptos que la norma me permite deducirme en mi declaración, como por ejemplo lo referido a gastos de educación para el contribuyente o sus cargas familiares, lo que se paga por gastos de hospitalización, de pólizas de HCM, de hospitalización, cirugía y maternidad, a aquellos desgravámenes que se correspondan con servicios médicos, odontológicos y de hospitalización, o los que pagamos por intereses en los préstamos para adquisición de la vivienda principal o alquiler de la vivienda principal. Sin embargo, es importante acotar entonces que en materia de desgravámenes, nosotros debemos tomar en cuenta el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Solamente los desgravámenes se aplican en el caso de la declaración para personas naturales. Bien, y entonces este artículo 57 de manera general me indica cuáles serían los desgravámenes, en este caso detallados, y el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es una norma que ustedes deben manejar, conocer. Recordamos que la que se encuentra vigente es la que se publicó en fecha 30 de diciembre del año 2015 y que en atención a lo que nos establezca la norma, nosotros debemos seguirnos para realizar la declaración del impuesto sobre la renta. De este modo encontramos entonces, en el caso de las personas naturales, los desgravámenes en el artículo 57 y los desgravámenes detallados. Y un desgravamen único en el artículo 58 que está dirigido a 774 unidades tributarias. Aquí lo importante es tomar en cuenta que estos desgravámenes son alternativos, no son concurrentes, es decir, no podemos utilizar ambos tipos de desgravámenes a la vez. El contribuyente o el contador o su asesor tributario debe verificar cuáles requisitos se cumplen para saber a cuál tipo de desgravamen me voy a acoger, me voy a rebajar, me voy a utilizar en mi declaración, ya que en el caso de los desgravámenes detallados, si la norma nos exige que tengamos a la mano los soportes correspondientes de cada uno de esos conceptos que describe el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bien, entonces también este impuesto sobre la renta está estipulado por tarifas, tarifas que me muestran el porcentaje que vamos a aplicar al enriquecimiento neto gravable y que la ley de impuestos sobre la renta comprende tres tarifas. Estas tarifas también las encontramos establecidas a partir del artículo 50, 52 y 53 de la ley del impuesto sobre la renta. La tarifa número 1, que está dirigida a personas naturales, la tarifa número 2, que está dirigida a personas jurídicas, y la tarifa número 3, que está dirigida a aquellos contribuyentes que se dedican a las actividades de minas e hidrocarburos. Bien, entonces es importante que tomemos en cuenta que el impuesto sobre la renta me permite, en el caso de las personas naturales, la utilización de desgravámenes y rebajas por cargas familiares. Y que además la tarifa número 1 es la que aplicamos en el caso de las personas naturales, la tarifa número 2 para personas jurídicas. Bien, en el caso de las personas naturales, también las rebajas por cargas familiares las encontramos establecidas a partir del artículo 60, en el cual nos indica cuáles serían las rebajas que nos podemos aplicar. El artículo 59 y el artículo 60. El artículo 59 nos indica que tenemos este, la opción de nosotros poder utilizar las rebajas por cargas familiares en los siguientes casos. 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes,
10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo. Bien, es importante que nosotros aquí recordemos que para que procedan estas rebajas por cargas familiares deben referirse a ascendientes o descendientes directos, es decir, padre y madre o los hijos del contribuyente hasta los 18 años o hasta los 25 si se encuentran estudiando y sin límites de edad en los casos de educación especial. Bien. Todos estos parámetros, estos elementos que estamos mencionando, el profesional de la contaduría pública, el asesor tributario, el encargado del área de talento humano, por ejemplo, en una empresa, o todo aquel que preste su servicio profesional, por ejemplo, en la elaboración de las declaraciones, debe manejar y conocer estos elementos que la norma me permite aplicar para la declaración del impuesto sobre la renta, pero igualmente conocer cuáles son las condiciones que yo debo cumplir para que puedan proceder dichos elementos adecuadamente al realizar una declaración. Bueno, este impuesto sobre la renta, entonces recordamos que en el caso de las personas naturales asalariadas, me permite utilizar desgravámenes y rebajas. En el caso de las personas naturales que realizan actividades comerciales como venta de bienes o prestaciones de servicios, sí me permite, por ejemplo, deducirme los gastos de operación normales para la producción de la renta, gastos de producción que deben ser normales y necesarios que además estén realizados en el país y que además cuente con los soportes necesarios, con todas las formalidades que también me exige la norma, ¿bien? Y en el caso de las personas jurídicas, pues igualmente me permite a los ingresos deducirme los costos y los gastos que hayan sido necesarios, normales, para la producción de la red. Bueno, esas serían las generalidades, aspectos fundamentales, básicos que tenemos que manejar en materia de impuestos sobre la renta. Bien, para elaborar adecuadamente una declaración y el manejo de los requisitos y formalidades que me establece la norma igualmente. Otro impuesto emblemático en nuestro país dentro del sistema tributario nacional es el impuesto al valor agregado, conocido como IVA. Bien, el IVA grava la enajenación de los bienes muebles y la prestación de servicios efectuada en el país, así como la importación definitiva de los bienes. Es un impuesto que debe ser pagado por todos los ciudadanos al momento de adquirir algún producto o recibir un servicio. Bien, recordemos que el impuesto al valor agregado es de carácter indirecto y que lo pagamos en función de consumir, de adquirir un bien, de recibir un servicio, de ese consumo que podamos realizar. El impuesto al valor agregado, pues su hecho imponible son las ventas, ¿bien? Cuando se vende un bien que está grabado, un servicio que se encuentra grabado, pues nosotros, el contribuyente, el vendedor, debe cobrar, debe percibir un impuesto que se llama IVA, y que lo paga el consumidor final. Este IVA posee una alícuota adicional del 16% y nos acostumbramos a saber de la alícuota general, pero es importante recordar que el impuesto al valor agregado también posee otras alícuotas, ¿bien? Que dependiendo del concepto que estemos manejando, ese impuesto al valor agregado puede convertirse en una alícuota reducida, que es del 8%, que se encuentra establecida en el artículo 62 de la ley del impuesto sobre la renta o en sus artículos 63. Bien, también allí nos lo define, 62 no hace mención, algunas otras alícuotas en virtud de algunas normas que se pudieran establecer. Y el artículo 63 y 64 nos hacen mención de una alícuota reducida del 8% en algunos casos específicos. Por ejemplo, cuando se refiere a las mantecas, nos indica ese artículo 64 que se utiliza una alícuota reducida del 8%. También, por ejemplo, en las prestaciones de servicios al poder público, en cualquiera de sus manifestaciones en el ejercicio profesional que impliquen la realización de actos de comercio y comporte trabajo
predominantemente intelectual. Por ejemplo, si usted es contador público, presta un servicio a un ente del Estado, a un ente público, utiliza la alícuota reducida del 8%. Bien, entonces recordamos que aparte de la alícuota general, nos encontramos una alícuota reducida establecida en el artículo 64 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Recordamos la que está vigente, publicada en fecha 29 de enero del año 2020. Y encontramos entonces las alícuotas general del 16%, una alícuota reducida del 8% que se establece para los casos, conceptos específicos de los artículos 63, 64 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y encontramos también una alícuota que en la ley indica por bienes que se consideran de carácter suntuario, es decir, de lujo, y entonces tenemos una alícuota adicional del 15% para ciertos artículos, productos, prestaciones de servicio que la ley considera que son de consumo suntuario y que los menciona en el artículo 61 de la ley vigente. Entonces, cuando nosotros necesitemos determinar, por ejemplo, tenemos alguna duda, alguna inquietud, si ese bien es de carácter suntuario, es decir, y yo debo cobrar sobre ese artículo, además de la alícuota general del 16%, un 15% como alícuota adicional por considerarse de carácter suntuario, nos dirigimos al artículo 61 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para poder especificar, para poder verificar si el bien se encuentra en ese artículo 61 y proceda así la aplicación entonces de la alícuota adicional. Aparte de la alícuota adicional del 15%, recordemos que también tenemos una alícuota del 0% en el caso de las exportaciones, por lo cual podemos decir que en materia de impuesto al valor agregado se pueden aplicar cuatro alícuotas. Una alícuota general del 16%, una alícuota reducida del 8% para los bienes y servicios que se plantean, que se describen en el artículo 64 de la ley, una alícuota adicional del 15% considerada de consumo suntuario para los bienes, productos, servicios descritos en el artículo 61 de la ley y una alícuota 0% en los casos de exportaciones. Cuando nosotros queremos hacer referencia al periodo de declaración del impuesto al valor agregado, recordamos que aquí tenemos que tomar en cuenta la categoría de contribuyentes, la categoría que haya especificado la administración tributaria en el caso de la calificación de los sujetos pasivos especiales. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en función de prestar nuestro servicio profesional a un sujeto pasivo, a un contribuyente que sea calificado como un sujeto pasivo especial, recordemos que la obligación, el plazo para presentar esta declaración de impuesto al valor agregado es de periodo quincenal y que ellos se rigen por un calendario que, como lo indica su nombre, es un calendario de sujetos pasivos especiales, el cual indica de manera particular en la fecha de vencimiento de la obligación tributaria. Así pues, si estamos frente a un contribuyente que no ha sido calificado como sujeto pasivo especial por parte de la Administración Tributaria, el periodo de la declaración para el impuesto al valor agregado es de periodo mensual. Bien, entonces es importante que nosotros conozcamos esa categoría de contribuyentes mediante la cual la Administración Tributaria califica bien sea a un sujeto pasivo como especial o a un sujeto pasivo que no ha sido calificado como especial. Bien, ¿cuándo se califica como especial? En virtud, en función de su cantidad de ingresos, que también existe una providencia administrativa, en este momento la providencia administrativa número 005, que me indica la cantidad de ingresos que debe obtener un contribuyente para ser considerado o calificado por la Administración Tributaria como un sujeto pasivo especial. Por supuesto, esta categoría, esta calificación comienza una vez que la Administración Tributaria haya emitido su correspondiente providencia de notificación y se haya notificado a ese sujeto pasivo especial. Bien. Entonces, en líneas generales, en eso consiste el impuesto al valor agregado.
Posteriormente, nosotros nos encontramos algunos otros impuestos dentro de los cuales vamos a detallar, por ejemplo, en la actividad número 3, que ya se encuentra dispuesta también en el aula virtual para que ustedes hagan su respectiva entrega y cumplimiento, por cierto, ya en esta semana, que es el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. En líneas generales, es un impuesto que se ocasiona, que se causa cuando fallece una persona. Y de allí nace la obligación de presentar una declaración sucesoral para la transmisión de la propiedad de los bienes que esa persona haya obtenido durante su vida y pueda traspasar la propiedad a sus herederos. Bien, pero este impuesto ustedes lo van a estudiar, sus características y elementos para su tercera actividad que consiste en una exposición virtual sobre el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, para que así en laboratorio de tributación nosotros hagamos referencia, tratemos los principales impuestos que conforman el sistema tributario nacional. Igualmente, nos vamos a encontrar con otros impuestos, como por ejemplo el impuesto de las actividades de juegos, de envite o azar, que son algunos impuestos muy de campo, más técnicos, en los cuales pues quienes se dediquen a esta actividad tendrán que manejar específicamente la norma que hace mención a este tipo de actividad. En el caso del impuesto a las actividades de juegos, envite o azar, pues grava las actividades de explotación, operación u organización en general de juegos de envite y azar, tales como loterías, casinos, máquinas traganíqueles, espectáculos hípicos, etcétera. Su gaceta oficial de fecha 14/11 del 2008. Tenemos igualmente el impuesto sobre cigarrillos, manufacturas y tabacos, que grava la producción nacional o importada de cigarrillos, tabaco y picadura para fumar, destinados al consumo en el país. Tenemos una ley vigente con una última reforma que se hizo en fecha 18/11 del 2014. Estos impuestos hay que ir directamente a ese campo de aplicación, a realizar directamente esa actividad para que se ubiquen cuáles son los elementos, formalidades, requerimientos que se exigen en las mismas. Bien, nos encontramos con el impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas. Aquí es importante mencionar que en lo que se refiere a la parte de los deberes formales, la Administración Tributaria Nacional, es decir, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, se encarga de la verificación de los deberes formales, ¿bien? Y en lo referido a los permisos, autorizaciones o las llamadas licencias, allí sí la emite la alcaldía de cada municipio. Entonces, en la autorización y renovación de expendio de bebidas alcohólicas, a partir del año 2005, es una función que se delegó a la parte municipal y las alcaldías son los encargados de emitir esas autorizaciones o permisos. Y la verificación de la administración tributaria, como la utilización de libros especiales de licores, como la verificación de las guías, las facturas guías que deben utilizar en esta renta, pues sí corresponde a la verificación de la administración tributaria. Nos encontramos así también algunos impuestos que han sido un poco más novedosos, que son importantes mencionar y que por supuesto el profesional de la contaduría pública debe manejar. Bien, nos encontramos con el impuesto a los grandes patrimonios. El impuesto a los grandes patrimonios se publicó en la Gaceta Oficial número 41.667 el 3 de julio del año 2019. Bien, y luego hubo una modificación y entonces se publicó una nueva norma el 16 de agosto del año 2019, pero es importante que ustedes conozcan que este impuesto a los grandes patrimonios se aplica para aquellos sujetos pasivos que han sido calificados por la Administración Tributaria como sujetos pasivos especiales, los llamados contribuyentes especiales. Y que esta norma en la creación del impuesto, en su artículo 1, nos indica, se crea un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional,
cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. El periodo de imposición, este impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al 30 de septiembre de cada año. Por cierto, en este momento nos encontramos en el calendario para la presentación de esta obligación tributaria por parte de los sujetos pasivos especiales. Normalmente, ellos, para su periodo de imposición, para los términos a tomar en esta declaración es al 30 de septiembre de cada año. Y tenemos normalmente en el calendario hasta el 30 de noviembre, un calendario que se maneja según el último dígito del RIF de este contribuyente especial, hasta el 30 de noviembre para la presentación de esta declaración. Lo importante de acá es que conozcamos que si entonces estamos prestando nuestro servicio como contador público, como asesor tributario, como auditor, como responsable o gerente del área tributaria, nosotros debemos conocer que si estamos al frente de un sujeto pasivo especial, el impuesto a los grandes patrimonios es una obligación tributaria que debe cumplir el sujeto pasivo especial de acuerdo a los requerimientos, formalidades y condiciones que también nos indica la norma que acabamos de mencionar. Nos encontramos asimismo con algunos aspectos básicos que vamos a tocar acá, ya entonces en lo referido a este marco general de los diferentes impuestos que vamos a encontrar en el sistema tributario nacional, donde se pagan los tributos. Los tributos se pagan ante las instituciones bancarias que tienen convenio con la Administración Tributaria Nacional, que hoy día es la mayoría de la banca, bien sea banca pública o banca privada, con la finalidad de facilitarles a los contribuyentes la presentación de sus declaraciones y la recepción de sus respectivos pagos. Los pagos pueden hacerse en forma manual o en línea a través de las diferentes cuentas bancarias igualmente. Recordamos entonces, lo importante es que el contador público conozca los plazos, el vencimiento, el manejo de los calendarios, qué me indica la norma, cuándo la debo presentar, para que tanto la presentación de la declaración como el pago no vaya a quedar fuera del plazo legal, es decir, no vaya a quedar presentado en forma extemporánea, es decir, presentada con retardo, y esto vaya a dar lugar a un incumplimiento de un deber formal que se va a transformar en un ilícito tributario y un ilícito tributario que va a ser sancionado por la administración tributaria, de acuerdo a las sanciones o de acuerdo al régimen sancionatorio que establece el Código Orgánico Tributario. Así pues, entonces es importante que todos ustedes tomen en cuenta este marco jurídico, este marco, este esquema de los diferentes tributos que debemos conocer, de los diferentes tributos a los que pueda estar obligado un contribuyente a cumplir. Fíjense que hay para las personas naturales, para las personas jurídicas, para los sujetos pasivos especiales, un marco regulatorio que el contador público debe conocer, debe manejar, debe saber sus bases legales, sus características, quiénes son sus sujetos pasivos, qué alícuotas me grava, cuándo se causa el hecho imponible, cuál es el plazo para declarar, cuál es la forma de pago. Todo ello debemos manejarlo para este marco tributario, regulatorio, en el conjunto de impuestos que estamos tocando precisamente para nosotros conocer esa parte, esos aspectos que forman parte de esta asignatura, el laboratorio de tributación. De mi parte, agradecida por su asistencia, por su atención. Estamos igualmente a sus gratas órdenes a través de la mensajería de texto de nuestra plataforma en el aula virtual del IETSI para cualquier duda, inquietud, aporte que ustedes deseen comunicar. Totalmente a su orden. Les deseo el mayor de los éxitos. Bueno, recuerden que ya estamos cercanos al vencimiento de la actividad número 3, por lo cual les exhorto a todos a presentarla oportunamente y, por supuesto, con su mayor disposición en este ámbito tributario tan
apasionante, tan amplio, tan dinámico, con el que contamos en nuestro sistema tributario nacional. Muchos éxitos para todos. Feliz tarde.